Hola amigos, hoy vamos a empezar con el tema del yoga. El yoga como disciplina amplia, como disciplina filosófica, no solamente lo que se entiende habitualmente del yoga como una disciplina en que trata básicamente el cuerpo, en algunos casos llegan hasta la respiración, pero de lo cual nunca o pocos instructores o maestros de yoga hablan de la parte filosófica del yoga. Piensen que el yoga es una disciplina de muchos miles de años que no se creó como hay gente que me ha pasado, que me han comentado que entienden que el yoga es una disciplina que se ha creado para relajarse y para desestresarse. Va bastante más allá que eso, aunque sirva para, obviamente, para poder relajarse y poder desestresarse, no digo que no, pero es una disciplina espiritual que lo que busca es una unidad en el hombre, una unidad que llegue hasta el fundirse en el todo. O sea, hay toda una parte espiritual del yoga que cuando vino a Occidente de alguna manera se obvió, quizás para no entrar en conflicto con lo que era la religión en aquel momento. Pero bueno, el yoga, los yogis, lo que buscaban era la iluminación espiritual a través del camino del yoga. O sea, no es solamente un tema de técnicas, de movimientos y de respiración, sino que hay muchas disciplinas y ejercicios tanto mentales como filosóficos como espirituales que hace un yogi en su camino hacia la iluminación. Aunque, como digo, en Occidente se haya trabajado más lo que es la disciplina del Hatha Yoga, que el Hatha Yoga de lo más que se ocupa es de la parte del cuerpo físico, dejando de lado todo el resto de las partes constitutivas del ser humano. Entonces, el yoga lo que busca es esa unidad entre los 7 planos del ser humano. Normalmente estos 7 planos no son demasiado tomados en cuenta y lo que se pasa de lo que es el cuerpo físico ya se empieza a tomar como algo que es puesto en duda. También en el reino del cuerpo astral y demás es donde se maneja también todo el tema de muchos efectos paranormales y demás que muchas veces no son bien entendidos porque no se conoce cuál es realmente esta composición del ser humano, ¿no? Entonces, en este video lo que vamos a intentar es enumerar cuáles son esos 7 planos en los cuales está dividido el ser humano y un poco ver cómo el yoga actúa para lograr la unión dentro de esos 7 planos entre sí y luego, obviamente, cuando estemos muy avanzados, en fundirnos con el todo, el llegar a la iluminación. Como la mayoría de nosotros estamos bastante lejos de eso, vamos a comenzar viendo qué tipos de yoga existen y más o menos para qué sirve cada uno de ellos con respecto a los 7 planos. Por lo pronto ahora vamos a empezar con una enumeración de los 7 planos y de las características principales de cada uno de estos planos en el ser humano. Entonces, los 7 planos serían, empezando por lo más denso y yendo a lo más espiritual o a lo más etéreo. Primero el cuerpo físico, luego tenemos el cuerpo astral, luego la prana o fuerza vital, luego empiezan los planos mentales, en donde tenemos la mente instintiva, el intelecto, la mente espiritual y por último el espíritu. La mayoría de nosotros funcionamos, digamos, actuando con el cuerpo físico y el cuerpo astral de manera consciente. Ni hablar que de manera inconsciente todos actuamos en los 7 planos, pero la diferencia está en la conciencia con la cual hacemos el uso de estos planos.
Hay que aclarar que estos 7 planos no tienen una jerarquía en cuanto a que uno sea más importante que el otro. Todos los planos son importantes y todos se deben desarrollar si queremos lograr esa unidad tan buscada, para luego poder acceder, digamos, a un despertar espiritual, a una iluminación. Entonces, las diferencias se basan en las diferentes densidades que tiene cada uno de estos planos, por explicarlo de alguna manera. El primer plano es el más evidente de todos, es el cuerpo físico. Lo podemos tocar, lo podemos ver, es fácil creer en su existencia de alguna manera porque es evidente para nuestros ojos. El cuerpo físico, que es el que normalmente se trabaja con el Hatha Yoga, es el primero de estos planos. Es el más denso y es el que de alguna manera tenemos que intentar domar de alguna manera para que no se imponga sobre los otros planos. Doy un ejemplo. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado que las apetencias físicas, llámele a eso comida, bebida, sexo o lo que queramos pensar, no se ha impuesto muchas veces sobre nuestra voluntad? Tenemos la voluntad de hacer una dieta, pero las apetencias del cuerpo se han impuesto a la voluntad y a lo que habíamos decidido, por poner un ejemplo. Entonces, el cuerpo, que debe estar en muy buen estado para poder hacer el desarrollo posterior, el cuerpo nunca debe ser olvidado ni debe ser despreciado, porque es tan válido como el espíritu o tan válido como el intelecto. Debe ser mantenido, como decimos, el cuerpo en el estado óptimo para poder hacer ese desarrollo, pero no se debe imponer sobre los otros cuerpos o planos del ser humano. Entonces, como decíamos, la primera tarea que tenemos para nuestro avance es el dominio del cuerpo. Es el que el cuerpo no nos domine a nosotros, sino que algo superior al cuerpo pueda definir y el cuerpo acate y esté, digamos, en el lugar que le corresponde, de alguna manera, jerárquicamente, para que nosotros podamos seguir avanzando en la conquista de los siguientes planos. El siguiente de los planos que vamos a hablar es el cuerpo astral. El cuerpo astral es un doble perfecto del cuerpo físico. En el campo del astral, que es un campo cercano al físico, es el más cercano de todos al físico, sigue siendo un cuerpo material aún. Es material pero con una densidad mucho menor. Es como para poner un ejemplo, si el cuerpo físico nuestro fuera agua líquida, el astral sería vapor de agua, o sea, es el mismo tipo de materia, pero con una densidad muchísimo menor. Entonces, dentro del cuerpo astral y dentro de lo que es el reino de lo astral, es donde surgen la mayoría de los efectos paranormales que vemos. El tema de los fantasmas, el tema de las capacidades psíquicas y demás, están relacionadas con el desarrollo del cuerpo astral y con el que nosotros podamos irnos introduciendo en el tema de los reinos astrales. El cuerpo astral, como muchos sabrán, puede desprenderse del cuerpo físico y actuar de manera independiente, como pasa muchas veces en el tema de los viajes astrales. También hay gente que a partir de un entrenamiento, un dominio de sus diferentes cuerpos, puede hacerlo a voluntad, aunque son las menos personas que pueden realmente desprender su astral a voluntad y estando en estado de vigilia. Normalmente, como decimos, se desprende en el momento en que estamos dormidos. El siguiente plano, luego del plano astral,
sería el plano del prana o el plano energético. Sabemos que el prana es la energía que da vida a todo en el universo. Y nosotros como seres vivos que ocupamos un lugar en el universo tenemos un cuerpo energético que nos envuelve, así como nos envuelve en primera instancia la parte astral, tenemos una segunda envoltura que es esta envoltura energética que nos permite llevar adelante todas nuestras funciones vitales. Este tercer elemento, el tercer plano, es fundamental para el buen estado de salud del cuerpo, ya que es el que proporciona la energía al cuerpo. Entonces debemos de cuidarlo de manera muy importante. El prana, por si alguno no lo sabe, se obtiene cuando se realiza la respiración de manera adecuada y es esa energía de la cual podemos extraer de nuestro entorno, del universo, podemos extraer esa energía la cual nos va a ayudar a mantenernos en el correcto funcionamiento tanto de nuestro cuerpo como de nuestro cuerpo físico, como de nuestro cuerpo astral y bueno, todo el resto de los demás planos. El siguiente plano, ya estamos hablando de un plano dentro de los planos mentales, sería la mente instintiva. Esta mente es la mente, digamos, de menor rango o de menor racionalidad. Es la mente que se encarga de mantener todo en funcionamiento. A ver si me explico. Es la mente que lleva adelante la digestión. Es la mente que hace latir el cuerpo. O sea, es la mente que se puede asimilar de alguna manera al del resto de los animales, en donde se encarga de llevar adelante todas las funciones automáticas del cuerpo físico y también, obviamente, del tema de la energía. Esta mente instintiva se ocupa de todos aquellos movimientos que hacemos reflejos. La mente instintiva también es muy importante en el momento de trabajar con hábitos y demás, porque normalmente nosotros alojamos en esta mente instintiva, que no es exactamente lo mismo que el subconsciente, pero tiene gran parte de similitud. Es donde alojamos todos los movimientos reflejos, los movimientos, como digo, de hábito, y es donde podemos echar mano cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo dos cosas a la vez. Por ejemplo, cuando conducimos y a la vez estamos conversando con alguien, nuestros pies se mueven de una manera automática, pero hay que quedar claro que hay una mente que está llevando adelante los movimientos necesarios para que se lleven a cabo. Mientras con nuestra mente consciente probablemente estemos hablando con la persona que viaja a nuestro lado. Instintivamente esa mente se ocupa de todo lo que es automático. Es sumamente importante que esa mente se le dé la alimentación correcta en cuanto a hábitos y demás para que ayude a que todo el resto de los planos trabaje de manera adecuada. Aquí ya entramos a lo que es la generación de hábitos beneficiosos y la evitación de los hábitos perniciosos. En la mente instintiva, además, está el asiento de todas aquellas pasiones y demás que en conjunto con el cuerpo pueden hacer de tiranos sobre la conducta general del ser humano y se impone sobre otros planos que jerárquicamente deberían poder manifestar un control sobre los bajos instintos que pueda tener la mente instintiva en conjunto con el cuerpo. Una vez que seguimos avanzando
nos encontramos con el siguiente principio mental, que es el intelecto. Aquí ya estamos hablando de la mente razonadora. De alguna manera, esta mente es la que pone el límite entre el ser humano y los animales. O sea, todos los planos anteriores que hemos manejado lo tienen la mayoría de los animales. Y cuanto más cerca evolutivamente del ser humano, más desarrollados tienen los principios. Entonces, la mente racional es lo que separa el hombre del resto de las entidades vivas del universo. Este intelecto racional ya es, digamos, la parte que nos capacita para poder aprender lo que nos rodea. Con el intelecto ya podemos aprender a diferenciar las cosas, podemos darnos cuenta que estamos, digamos, podemos evaluar, podemos razonar, lo que es normalmente entendido como razonamiento, y podemos empezar a hacer comparaciones, diferencias y demás. Este principio, en algunos casos, se puede imponer al anterior, a la mente instintiva. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la mente instintiva es la que domina nuestra respiración, nosotros, si estamos haciendo cualquier cosa, normalmente no somos conscientes de que estamos respirando. Pero una vez que lo hacemos consciente, lo racionalizamos, ese principio puede imponerse sobre el automático de la mente instintiva y podemos llegar a determinar en qué ritmo queremos respirar, por ejemplo. En este nivel o plano, que es el intelecto, es donde está la mayoría de los seres humanos en este momento. La evolución de la raza humana indica que estamos en el plano en que somos conscientes de nosotros mismos y quizás de nuestra diferencia con otros seres. Todo esto lo que nos permite evaluar, como decíamos, razonar. Esta autoconciencia es, digamos, el límite sobre el cual estamos casi todos evolutivamente. El siguiente plano, ya estaríamos hablando de la mente espiritual. Luego que el ser humano ha pasado por todos los planos anteriores, llega al plano de la mente espiritual. A nivel de raza, a nivel de especie, nosotros estamos empezando recién a vislumbrar lo que es la mente espiritual. Nosotros podemos identificar el tema de la mente espiritual cuando se empieza a desarrollar en nosotros porque empezamos a tener inquietudes, dudas trascendentes, buscamos qué hay más allá de lo que llega a nuestro intelecto, cuando de alguna manera se nos acaba la ciencia, pero no se nos acaban las preguntas. Allí de alguna manera estamos viendo cómo se despierta la mente espiritual. La mente espiritual normalmente va acompañada en su despertar de una mejora sustancial del ser humano. El ser humano se vuelve más noble, se vuelve de alguna manera un ser que está más preocupado por los demás, por el medio ambiente, por lo que lo rodea, porque comienza a vislumbrar que todo aquello, por más que el intelecto le ha enseñado que está fuera de sí, él sabe que es parte de sí mismo, entonces de alguna manera busca mejorar la situación de todos y de todo para mejorar su situación en sí misma también. Esta mente espiritual, como digo, se está empezando a desarrollar. No todo el mundo está en esta fase de autoconocimiento de sus planos. Recordemos que los planos los tienen todos los seres humanos. Lo que diferencia es el conocimiento que tenemos y el recordar que tenemos esto dentro de nosotros. Por último,
tenemos el plano espiritual, el espíritu. Hay poco que decir sobre el tema de lo que es el espíritu, porque es algo inasible. O sea, ya estamos en un plano que se nos hace bastante difícil de concebir. Solo muy poca gente, muy pocos iluminados han llegado a ese nivel que dicen que parece que es de una dicha absoluta, de una paz absoluta y de un sentirse unidos a todo y a todos. Ese nivel del despertar espiritual es el que de alguna manera todos estamos buscando, pero que muy pocos han alcanzado. Bueno, de alguna manera espero con esto haberles dejado una idea de los 7 planos del ser humano y en próximos videos veremos cómo estos planos se van uniendo a diferentes tipos de yoga, los cuales empieza a trabajar para el desarrollo de cada uno de los planos. Así como el Hatha Yoga desarrolla la parte física, el Raja Yoga hace lo mismo con la parte mental. Hay diferentes tipos de ramas del yoga que van a coayudar a desarrollar cada uno de los planos y bueno, lograr con el tiempo y con las vidas, si se quiere, llegar a esa iluminación espiritual que nos traerá esa gran paz. Bueno amigos, muchas gracias por escucharme y estamos en contacto.